Igual que hemos empezado y terminado ese viernes y terminado el mes de agosto, pasamos con la misma música de pájaros y naturaleza al 1 de septiembre, que es sábado. El vídeo es el 275 y la liturgia de la Iglesia Católica es el ciclo B del año 2018. Y sigue Mateo en el capítulo 25 del 14 al 30 y nos dice otra parábola. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó encargados sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1 y a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero en su señor. A cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, lo he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego al que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me diste, mira, he ganado otros 2. Sí, señor, le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Y finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, sabía que eres exigente y que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y me fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y el Señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que si siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. También duros, Jesús, pero siempre hay una salida. La parábola de los talentos. Una determinada lectura de esta parábola de los talentos ha fomentado con frecuencia actitudes de exigencia observante, en clave de perfeccionismo, en clave de comparación, en clave de competitividad, de mérito e incluso fariseísmo. Esto se ha interpretado y sigue interpretándose, por desgracia, hasta ahora. Lo cual encierra una llamativa ironía. La novedad de Jesús, que le llevó a enfrentarse a la religión mercantilista y autosatisfecha representada por los fariseos, se disuelve por completo en este tipo de lecturas que parecen promover aquellas mismas actitudes que denunció durante toda su vida. Ese deslizamiento nos hace ver hasta qué punto los humanos
tenemos arriesgada en nuestras mentes la idea de que, te lo imaginas, ¿verdad?, del mérito y del esfuerzo. O más ampliamente aún, el esquema de exigencia, mérito y recompensa. Veamos. Si uno se quiere adulterar el mensaje de Jesús, lo puede adulterar, y de hecho lo hemos adulterado. Si no quiere que se adultere, tendremos que pensar de otra forma. Tal como aparece en el conjunto del Evangelio, la lectura tiene que ser otra radicalmente distinta. Lo que se alaba en la parábola no es el mérito, sino la disponibilidad. Eso es donde está el error. Quien entierra el talento representa la actitud narcisista de quien se ahoga en su propia ignorancia y en el miedo que conlleva. Su confusión se convierte en su peor castigo. Pierde hasta lo poco que tiene. Por el contrario, los talentos dan fruto cuando, al reconocer que somos uno con la vida, permitimos que ésta fluya y se despliegue. Aunque en rigor no hay nadie que haga nada ni entierre nada, porque tampoco hay mérito ni culpa. De ahí que en el plano profundo, más allá del sueño y de las apariencias, lo de siempre, hermano y amigo, todo es vida, incluidos nosotros mismos. Pero el ego, creyendo controlar, se mueve entre la exigencia y el mérito. La vida, hermanos, sencillamente fluye, camina. He aquí el secreto. La pregunta va por esos lares. Creo controlar, o soy consciente de que la vida lo hace todo. Pero para eso hay que tener vida. ¿Y cómo se tiene vida? Pues ahí es el secreto de nuestra vida, que tenemos que ser vida para dar vida. Pero concretemos, como siempre, esta parábola. Primero, y lo hemos dicho antes un poco, el texto de esta parábola está mal traducido, porque en el origen griego no se habla de empleados, sino de esclavos. Es importante tener esto en cuenta, porque según el derecho romano, uno de los deberes de los esclavos era hacer negocios con el dinero de su dueño y señor. Este dinero se llama peculium, y por tanto el dinero, como la ganancia que obtenía el esclavo, eran propiedad del amo. Por eso es conveniente saber estas cosas para entender mejor la enseñanza que nos presenta la parábola. La primera pregunta es: ¿en qué consiste esta enseñanza? Si lo que dijo Jesús se lee con atención, enseguida se comprende todo.
Pero si no hay atención, y no solamente de oído, sino de reflexión profunda, la clave de explicación está en lo que ocurrió al tercer esclavo. Este hombre tuvo miedo, y el miedo fue el origen de su ruina y la causa de su perdición. El miedo nos bloquea, nos paraliza, nos hunde en la esterilidad. De esto no vamos a hablar, porque hemos hablado mucho ya de lo mal que hace el miedo. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y por último, esta parábola es genial para saber situarnos ante Dios y para saber lo que tenemos que hacer en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Primero, ante Dios, quien tiene en su cabeza un Dios que era el Señor terrible y peligroso que nos amenaza, cree más en el Dios de los fariseos que en el Padre del que nos habló Jesús. El Dios del miedo es una forma de incredulidad. Segundo, en la sociedad, los miedos, los que se dejan dominar por el terror, son gente que nunca hará nada que valga la pena, porque están miedos, porque tienen miedo. Ante los atentados, todos teníamos miedo, aunque las pancartas dijeran, no tenemos miedo. Pero en nuestro interior, examínate y verás cómo sí. Porque con los fanáticos no se puede dialogar. Más, porque la fuerza del miedo nos lleva a enfrentarnos, a mejor dicho, a defendernos, nunca nos llevará a ser creativos, a superar las dificultades de la vida, a encontrar caminos nuevos. Si tenemos miedo, es verdad, aquí la pancarta tiene fuerza. No tenemos miedo, porque el espíritu es más fuerte que ese miedo. Pero en nuestro interior, en cierta manera, como humanos, pues el que me amenaza, el que me puede matar en un momento dado, sin saberlo yo, pues humanamente tengo miedo, pero hay que superar esa dimensión. No tenemos miedo. Y eso nos llevará a transformar nuestra existencia. A esos atentados, a todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida. A luchar por el bien de los demás, aunque seamos perseguidos, y nos metan miedo en el poder para que no obremos nada. Ese no es el camino. El camino es la firmeza de saber que no solamente yo, con mi voluntad, puedo arreglar las cosas, sino que tengo la fuerza más fuerte que hay, que es el Espíritu de Dios, que está en mí, que soy plenitud y como tal tengo que vivir. Si llevo esto a la existencia, no hay lo que pasaba a los profetas. No tenían miedo. Y los mataban, pero no tenían miedo. Daban la vida por la causa. Que eso es lo que hizo Jesús. No tuvo miedo y hizo lo que tenía que hacer. ¿Hacemos tú y yo lo que tenemos que hacer? Pues esa era la pregunta. ¿Creo controlar o soy consciente de que la vida lo hace todo? La vida, quien da vida, no tiene miedo nunca. El que da muerte sí. Tiene miedo de lo que pueda
que lo pueden matar. Pero el que da vida, aunque dé la vida, aunque se la juegue, no tiene miedo. Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima que nos veremos, que será ya la semana del tiempo ordinario, la 22, y será el 2 de septiembre, que será domingo, Día del Señor. Un abrazo, hasta siempre, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Adiós y ánimo, adiós.